Muy buenas, gente. Ya sabéis que últimamente estaba con el tema de videojuegos y hay que decir que es la primera vez que voy a trabajar en un juego de forma profesional. Profesional quiere decir que cobro, ¿no? En vez de hacer proyectos un poco por amor al arte. Entonces, estoy trabajando con un grupillo de allí ellos son de Albacete, pero bueno, se puede trabajar hoy en día muy bien a base de online. Y estoy pues un poco con el tema de modelado y estoy trabajando con otro chico que él sabe más de la parte de animación y pues nos estamos enseñando cosas uno al otro. Entonces, os quería enseñar hoy básicamente cómo hacer el trasvase de high poly a low poly, cuál es el flujo de trabajo. Entonces, os voy a enseñar, pues básicamente lo que vamos a hacer hoy es, vamos, si sabéis, cualquier tipo de juego de estos tipo HeroQuest, pues tiene este tipo de tiles, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es una losa base, y ver cómo lo haríamos en High, en ZBrush, y cómo lo traspasaríamos a Low para después insertarlo en Unity. Así que vamos a ello. Bien, lo primero que vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo haríamos una tile? Básicamente lo que haríamos sería insertar un cubo. Ya sabéis, nos vamos al modo de edición, vamos a desactivar los ejes ahora mismo y siempre ya sabéis, hacer Polymesh 3D. Entonces, lo primero, yo aconsejo que en vez de utilizar las geometrías que obtiene directamente de ZBrush, nos vamos a ir a inicializar y vamos a hacer un cubo de 1 por 1 por 1. ¿Por qué? Porque así ya tenemos lo que es la malla más básica con la que podemos trabajar. Entonces, una vez tenemos hecho esto, lo que vamos a hacer es, a ver, esta es la dirección buena. Entonces, vamos a escalar, lo vamos a hacer mucho más fino. Y lo que vamos a hacer es, en este caso, yo digo lo que vamos a hacer nosotros para el juego. Estamos haciendo tiles que tienen, es un poquito, tiene una mezcla de juego de mesa con estrategia. Entonces, estas tiles lo que hacemos es una base, que sí que es el cuadrado, y lo que vamos a hacer es, con la herramienta de ZModeler, vamos a hacer un inset aquí en el interior y vamos a extruir. Vais a ver, muy sencillo. Simplemente, lo primero me gusta que esté todo en un poligrupo. Y ahora vamos a coger, ya sabéis que con espacio podemos elegir las opciones de ZModeler. Vamos a hacer inset en un poly, en un simple polígono. En este caso este. Y vamos a hacer ese inset. ¿Entendéis? Así dejamos un espacio para que después vayan todas insertándose. Y aquí es donde vamos a hacer el terreno, por decirlo de alguna forma. Vamos a darle a extruir. A ver. Y lo extruimos. Le damos un poquito de diferencia para que tengamos margen ahora para deformar. Y ya sí que ya tenemos nuestra tile básica, ¿no? La que después vamos a ir transformando para hacer todo este tipo de cambios, ¿no? Vamos a ver si, para que lo veáis más claro. ¿Entendéis? De que algunas tengan grietas, otras tengan entrantes, piedras, etcétera. Bien, entonces, una vez tenemos nuestra tile base, lo primero que vamos a hacer es, vamos a ir después haciendo duplicados para ir teniendo siempre nuestra tile base y poder ir haciendo cambios. Entonces, lo primero, no hagáis todavía Z-Remesher ni nada. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos nuestra tile en low. Es decir, vamos a hacerlo todo un poligrupo. Ya veréis después, os voy a explicar algo cuando hagamos las UVs. Vamos a tener esa tile básica. Vamos a renombrarla. Vamos a decirle que es tile en low. Perfecto. Y lo que vamos a hacer es duplicar. Y ahora vamos a tener esa tile en high. ¿En high qué quiere decir? Tile high base. ¿Por qué digo base? Porque después vamos a ir duplicando para tener siempre esa referencia básica. Bien, vamos a darle a geometría, vamos a trabajar en solo para asegurarnos de que esto no se deforma. Y lo primero que podríamos hacer es en Z-Remesher darle directamente. ¿Qué pasa cuando hacemos esto? Que aunque Z-Remesher funciona muy bien, como veis os va a crear pequeños deformaciones, ¿no? No tenemos ese filo perfecto. Por supuesto podríamos aumentar y claro, si le damos resolución no lo haría de lujo. Lo que pasa es que en vez de eso, lo que vamos a hacer es, primero, hacer un crease. Crease es básicamente de que va a, digamos, a hacer equidistancias en las aristas. Como veis, vamos a darle directamente a crease all, quiere decir que todas las aristas. Y fijaos, veis, hace esa equidistancia y por lo tanto nos va a asegurar de que cuando ahora hagamos Z-Remesher,
Tened en cuenta que hay que darle a esta opción, mantener los crises, o la verdad es que no sé cuál es la traducción en español. Le damos a Z-Remesher y como veis, lo primero, tenemos una geometría más limpia y lo segundo, tenemos el filo perfecto. Es decir, ahora tenemos una equivalencia entre el high y el low. Perfecta, no hay ninguna diferencia. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer con esa base? Esa base lo que vamos a hacer es duplicar y le vamos a hacer pues todas las copias que nosotros queramos. Aquí podéis siempre ir cambiando para ver el número que tengamos. Por ahora simplemente vamos a dejar esto. ¿Y cómo os recomiendo que vayáis haciendo esas variaciones? Si os fijáis, aquí tenéis el modo de exposición. Exposición lo que hace es que cuando clicáis, a ver, perdón, cuando no está solo, cuando clicáis, como veis, os va a hacer esa exposición, ¿no? Os va a decir, fijaos, aquí tenemos todas las subtools. Podemos ir dando con Alt y botón izquierdo, podéis ir cambiando entre las subtools. Entonces siempre recordad que la Tile Low, que supongo que será, a ver, ¿cuál es? Esta. Vamos a irnos así, lo prefiero. La Tile Low nunca la toquéis, esa va a ser siempre vuestra referencia después para llevarlo a Substance, que es donde veremos el cambio de High a Low. Tendréis también vuestra High base, tampoco la modifiquéis porque es la que después vais a ir duplicando para generar nuevos dibujos o diseños. Y aquí sí que tendríamos ya poco a poco nuestros diferentes diseños, ¿no? de tiles. En este caso, por ejemplo, vamos a coger esta y vamos a empezar a trabajar. Yo ya digo, podéis dejar activado el modo Expose, os vais a solo y así ya tranquilamente podéis trabajar. Bien, lo primero que yo haría, como ya sabéis que esta parte de abajo no se va a modificar, vamos a ir a darle a una máscara, ¿no? Para que ahora cuando vayamos modificando, editando, no toquemos. Entonces, ahora ya sí que nos vamos de Z-Modeler y aquí ya esto es un poco a sensación, ¿no? Es ya el diseño que queráis hacer. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la herramienta de Trim Dynamic. Vamos a bajar un poquito y aquí es donde podemos empezar a matizar, ¿no? El desgaste de las aristas. Por supuesto, estamos trabajando con una resolución muy baja. Es decir, podemos incluso, si veis que queréis un poquito más de detalle, control D y vamos haciendo subdivisiones. Y por lo tanto, como veis, ya sí que es mucho más realista ese defecto. Vamos de nuevo a enmascarar. A ver. Y vamos a rápidamente, pues vamos a hacer pues una pequeña. A ver, me gusta más este estilo. Y ya digo, tampoco es que vayamos a ser muy exhaustivos, en este caso con el diseño, simplemente os quiero enseñar de cómo haría yo este tipo de desgaste, ¿no? En este caso, Trim Dynamic. También os digo que hay pinceles buenísimos, hay unos que yo utilizo mucho, son los pinceles de Orb, os dejo el enlace abajo en la descripción del vídeo para que os lo bajéis. También es Gumroad, creo que en algún otro vídeo ya lo recomendé, podéis bajarlo por 0 euros. O sea, yo también os recomiendo que le deis, aunque sea simbólico, porque la verdad es que son alucinantes estos pinceles. Pero ya digo, simplemente con Trim Dynamic y con DAM podéis hacer ya más o menos un estilo aceptable. Es decir, tampoco hace falta utilizar las mejores, pero con las estándar ya podéis hacer cosillas bastante interesantes. Perfecto. E incluso vamos a darle un poquito de pinch para que haya un poco de variación en cuanto a las grietas. Muy bien. Vamos a darle ese pelín de desgaste, por ejemplo, por aquí. Así. Perfecto. Perfecto. Muy bien. E incluso vamos a hacer aquí algún agujerillo para que sufra un poquito la losa. Perdón. Con Alt, ya sabéis que ahí restáis. Vamos a ver. Así, así. Ya digo que tampoco hay que ser excesivamente pulcros ahora mismo porque estamos haciendo un ejercicio rápido. Muy bien. Vamos a hacerle ese pinch en la parte esta. A ver. Ya digo, tampoco, si os fijáis, tampoco estamos utilizando una resolución excesiva, pero también porque normalmente estas tiles las vamos a ver a este tamaño. Es decir, no os agobiéis, es absurdo ir a poligonajes súper altos cuando tenéis que tener en cuenta siempre el tamaño al que va a salir. O sea, no hagáis trabajo porque sí. O sea, siempre intentad ser lo más ahorradores posibles y al fin y al cabo el tiempo es oro. O sea, cuanto más gastéis, peor. ¿Vale? Vamos a darle un poquito aquí. Perfecto. Y vamos a hacerlo un poquito de pulido.
Si acaso no, vamos a darle más con el Trim Dynamic. Pulido funciona muy bien con áreas mucho más planas y un poquito de pinch aquí. Perfecto. Muy bien. No es lo mejor que se vaya a hacer, pero bueno, entendéis el concepto, ¿no? Ahí tendríamos nuestra primera losa. Ya sabéis que esto podríamos ir haciendo distintas variaciones y ahí ya tendríamos, por un lado, ya sabéis, nuestra till en low, nuestra till en high base y aquí iríamos haciendo los distintos estilos. Para ser un poquito ordenados, vamos a llamar a esta, en vez de base 1, vamos a llamarla modelo 1 y para ser ordenados también, estas, aunque no lo vayamos a utilizar ahora mismo, mod 2, mod 3. Ya digo, es súper importante que cuando estéis trabajando, yo me estoy dando cuenta ahora ya de forma profesional, ¿no? Lo importante que es el ser ordenados, ¿no? El no empezar a poner nombres al tuntún, sino el ir teniendo un poquito de jerarquía. Bien, ya lo tenemos, ¿no? Por ahora tendríamos distintas estiles, pero bueno, lo que nos interesa ahora es esta, la que es la base con el poligonaje súper básico y la que ya tenemos en high con detalle. Bien, entonces, por un lado, vamos a volver todas al mismo punto, es decir, ahora cuando vayamos a exportar, todas tienen que estar en el mismo punto, es decir, tienen que coincidir. Si estamos haciendo una en un lado, otra en otro, un desastre, o sea, porque todas tienen que ir referidas a las coordenadas, ¿no? A partir de ahí es donde hará la exportación y de donde cogeremos después en Substance. Entonces, por ahora vamos a empezar a preparar la exportación de nuestra malla base, de la till en low. Como veis, ahora mismo tenemos una... A ver, que se ve muy oscuro. Vamos a cambiar esto a algo un poquito más clarito. A ver, esta se ve más clarita. Bien, como veis, ahora mismo tenemos un poligonaje muy básico. Pero para llevárnoslo a Substance tenemos que preparar las UVs, es decir, tenemos que hacer el despliegue, ¿no?, del polígono. Entonces, ¿qué podríamos hacer? ZBrush es bastante inteligente. Podríamos ir directamente VMaster, teniendo en cuenta que esta pieza es simétrica, podríamos activar la simetría y podríamos decirle Unwrap. Como veis, como el poligonaje es muy bajo, ya lo tendríamos hecho, podríamos darle a Flatten y como veis ya lo tenemos desplegado. Ahora, a mí personalmente esto pues os puede servir para una pieza muy sencilla, pero como veis aquí nos está deformando bastante poco. Pero el problema es que cuando tengáis piezas más complicadas os puede hacer pirulas muy extrañas. Entonces, os voy a decir dos truquillos muy sencillos para poder preparar un poquito más la pieza antes de hacer el unwrap. Tened en cuenta, cuando hacemos unwrap podéis activar simetría, pero también podéis activar poligrupos. Es decir, si nosotros ahora vamos haciendo poligrupos, podemos determinar de forma indirecta, a base de esos poligrupos, dónde van a estar los cortes. Entonces, ¿dónde nos interesan los cortes? Pues básicamente, si os fijáis en la separación entre base y la pieza, ¿no?, donde vamos a ver nuestro detalle, y posiblemente abajo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Lo que vamos a hacer es, fijaos, vamos a enmascarar la parte de arriba, control W. Qué rápido, qué raro ha salido. Fijaos que a veces coge el mismo color, o sea, hay veces que vale más la pena. Echáis para atrás, volvéis a hacer el control W y ahí ya tenéis dos poligrupos. Entonces, fijaos, ¿qué pasa si ahora activamos poligrupos y hacemos unwrap? Fijaos, ahora cuando hagamos flatten, tendremos por un lado separada nuestra parte de abajo, por llamarlo de alguna forma, y por otro nuestro detalle, ¿no?, nuestra losa. Ahora, fijaos que en el caso os está deformando un poquito. Vamos a ver si me sé explicar. Esta parte, que veis que es mucho más ancha, en el caso de las UVs os la está haciendo mucho más estrecha. Es decir, ahí va a haber problemas. Entonces, incluso lo que podríamos hacer es un segundo poligrupo para dividir esa parte que ahora mismo está en rosa, esa base, ¿no? Si hacéis Control Shift y pincháis en un poligrupo, perdón, a ver, si quiere, a ver si esta vez quiere. Hay veces que, vale, hay veces que no se sabe por qué. Si hacéis Control Shift, un grupo lo podéis ocultar. Si volvéis a pinchar,
ocultáis el contrario, ¿no? O sea, dejáis activo el contrario. Entonces, vamos a enmascarar la parte de arriba y vamos a hacer control W. Y ahora, ya sabéis, control shift, pinchamos fuera, lo dejamos todo visible y vamos a volver a decirle con poligrupos y con simetría, unwrap. Y ahora volvemos a hacer flatten y como veis, ahora sí que os ha separado y se mantiene la dimensión de estas aristas, es decir, no lo va a deformar tanto. Tened en cuenta que esto algo deforma, pero es importante que no sea excesivo. Es decir, esto es lo mejor. ZBrush ahora mismo no tiene una forma buena de calidad de hacer las UVs, pero ya digo que en la mayoría de los proyectos os va a servir estos truquillos. O sea, simplemente haced poligrupos, os lo preparáis, hacéis el unwrap y comprobáis con el flatten de que no hay cosas raras. Entonces, una vez ya tenemos hecho esto, vamos a darle a Unflatten y ahora ya tenemos preparada nuestra pieza. Entonces, ¿cómo vamos a exportar esta pieza para Substance? Lo que vamos a hacer es irnos a ZPlugin y nos lo vamos a exportar en FBX. ¿Por qué no lo exportamos en OBJ, en esos formatos que vienen muy bien? Porque FBX lo bueno que tiene es que podemos activar de que coja las normales. Es decir, un FBX es perfecto para vaquear, para después el hacer ese paso de high a low. Entonces, ahora mismo lo podéis dejar todo activado. En 2019, pues, oye, lo podéis activar. Fijaos que esto normalmente es para temas de Autodesk, porque es el formato. Pero vamos, simplemente con que lo dejéis todo esto activado, está perfecto. Entonces le vamos a dar a exportar, vamos a irnos al escritorio y vamos a crear una carpeta que llamemos Substance o vaqueo. Vamos a llamarla por ahora vaqueo. Bien, y entonces vamos a decir, esta es la tile en low. Y vamos a decirle guardar. Perfecto. Y ahora lo mismo, vamos a coger esta en high. Y fijaos, lo interesante, vamos a limpiar, es que esta pieza no tiene por qué tener coordenadas UV. Es decir, hay otros programas, si por ejemplo fuéramos a Marmoset, sí que nos exigiría las UVs, pero en el caso de Substance, esa malla en high no hace falta. Entonces, iríamos directamente, podríamos exportarlo, en este caso, sí que podríamos exportarlo como OBJ o podríamos exportarlo como FBX para que comprobéis de que no hay ningún problema. Vamos a exportarlo en OBJ. Ya tenemos el nombre, tile high, el modelo 1 y le damos a guardar. Perfecto, vamos a comprobar. A ver. Y ¿dónde lo tenemos? Vaqueo. Tenemos ya nuestras dos mallas perfectas, preparadas para empezar a trabajar. Entonces, vamos a abrir Substance Painter. Ya digo que Substance Painter yo creo que es casi obligado. Si vais a trabajar en tema de videojuegos y, vamos, los que estáis trabajando en temas de impresión 3D, esto os tiene que dar igual. Vale, esto porque he formateado y todavía no he metido los drivers de la tarjeta. Entonces, Substance Painter, yo ya digo, os tenéis que obligar a aprender, porque si vais a trabajar en temas de videojuegos o incluso animación, es decir, cualquier cosa en que ya empecéis a texturizar y a ir a tener que hacer vaqueos y cosas así, estáis obligados. Ya digo que Substance Painter no es difícil. No es difícil, o sea, con 4 clases aprendéis rápido. Otra cosa es Designer. Designer, eso es súper loco. Y bueno, yo ya de eso ya sé un poquito, pero vamos, ahí eso ya es más complicado. Pero bueno, no nos vamos a derivar. Bien, entonces, una vez ya tenemos nuestra malla en high y nuestra malla en low, lo que tenemos que hacer es darle fichero nuevo. Aquí lo primero es elegir nuestro fichero, o sea, el objeto con el que vamos a trabajar, que siempre es el low, por eso hemos hecho esas UVs, porque si no, no os dejaría, mirad, si intentamos meter el high, fijad qué pasa, ¿ok? Y nos va a dar, vale, aquí, fallado a computar tangentes, necesita las las UVs. Básicamente por eso no nos importaba el high, hacer UVs, pero para el low sí que lo necesitábamos. Entonces, nuevo, esta vez sí lo hacemos bien, cogemos el low, aquí podemos dar el tamaño de la textura que vamos a generar, con 1024 para vamos, estos son los setas de escenario, no necesitamos más, y las demás opciones por ahora las vamos a dejar. Le damos OK, perdón, ya porque habíamos intentado abrir el anterior, el high, le damos a descartar,
Y aquí ya tenemos, por un lado, en esta ventana aparecen las UVs desplegadas, ¿os acordáis lo que hicimos en ZBrush? Y por otro, aquí ya tenemos nuestro modelo, nuestra caja, ¿no? Que es donde vamos a trabajar. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora mismo con esto? Lo que vamos a hacer es, lo primero, hacer el vaqueo. Es decir, vamos a cargar el modelo en high y vamos a cocinar, ¿no? Vamos a proyectar las normales, oclusión, curvatura, etc. ¿Cómo hacemos esto? Si os fijáis, aquí tenemos Texture Set Settings. Lo que vamos a hacer es clicar aquí y fijaos que esto está un poco oculto, porque esto es ahora mismo la configuración tal como lo instaláis. Vamos a darle a este botón, vaquear mapas de la malla. Entonces le damos aquí. Como veis, aquí aparecen todos los mapas que permite Substance vaquear. El caso de ID vamos a quitarlo porque tampoco nos interesan ahora mismo los poligrupos. Y vamos a dejarlo todo lo demás. Aquí, fijaos que este es el tamaño, como nosotros estamos trabajando en 1024. Y aquí vamos a señalar nuestra malla en high. Ya digo que simplemente podríamos ir cargando distintas mallas y generando distintos mapas. Eso es súper bueno, o sea, esto es una auténtica maravilla en el caso de Substance, porque permite todos esos modelos que habíamos ido generando en ZBrush, cargarlos todos y vaquear todos. O sea, esto coges una velocidad tremenda. Por eso digo que también es interesante que trabajéis en ese modo de explosión, ¿no? Porque así rápidamente cogéis todos vuestros modelos y rápidamente lo lleváis a Substance. En este caso cogemos High. En este caso también vamos a dejarlo todo. Lo único, vamos a darle un poco de aliasing, así nos matizará. Tampoco estamos trabajando con una malla en High. Como veis, no era una definición brutal. Y directamente, o sea, ya con esto podemos darle y empieza a trabajar el programa. La verdad es que va bastante rápido, también porque es un modelo sencillito, o sea que no tenemos que sufrir mucho. Bien, tal. Algunos tardan un poquito más, pero como veis es bastante rápido. Perfecto. Ok. Entonces, como veis, aquí ya tenemos nuestra baldosa, ¿no? Nuestro tile ya está cargada con esa malla en high. O sea, ahora mismo esta es la low que tiene cargado todos los mapas de textura. Aquí podéis ir cambiando. Como veis, aquí tenéis todos los mapas. Por un lado los del material y por otro los vaqueados. Fijaos que si os vais aquí podéis ir viendo el distintos resultados. Por ejemplo, ID no lo habíamos cargado. Sin embargo, pues otros, aquí ya empezáis a ver todas las posibilidades que os dan. O sea, esto es otro mundo. O sea, esto sí que podríamos hacer. No, yo creo que tampoco es momento de este vídeo, pero bueno. Entonces, simplemente, como veis, aquí ya tendríamos la información de nuestra malla en high, la hemos llevado a low. Y a su vez podemos cargar materiales. Como veis aquí, Substance funciona con un sistema de capas. A ver aquí, perdón. En el caso de layers, como veis ahora mismo, la layer de color, pues ahora mismo la única información que tiene es la que ha recibido de los meses, perdón, de los meses, qué mal ha sonado eso, del vaqueo de nuestra high. Entonces ahora lo que podríamos ir haciendo es meter aquí distintos materiales, pintar, etcétera. Por ejemplo, vamos a meter, en este caso, los materiales inteligentes es porque permiten distintas configuraciones. Por ejemplo, si metemos un material, simplemente los más sencillos, vamos a ver alguno que fuera de roca, mira, concreto. Como veis, si directamente arrastráis, simplemente os carga una capa. Es decir, es algo muy sencillo. Podéis activar, desactivar para ver los resultados, pero con los materiales inteligentes son bastante más complejos. Es decir, porque tienen varias capas. Entonces, pues podéis coger uno cualquiera, algo que tenga un poco más de sentido. Fijaos, por ejemplo, mármol. Estos ya sí que tienen distintas capas que dan distintos resultados. Fijaos, pues por ejemplo aquí ya sí que nos quita la textura, pero nos da otros aportes, un poquito más de oscuridad, ¿no? De occlusion en las grietas, etc. Y ya digo, esto simplemente podéis activar, desactivar, ir viendo distintos resultados. Podemos meter otro, pues que os voy a decir yo, por ejemplo, este. Nos daría otro resultado. Por supuesto, todas estas capas funcionan como en Photoshop, es decir, podemos activar esta capa y decirle que tenga un distinto modo de fusión.
que entonces nos va a permitir generar materiales mucho más complejos, pero como veis es muy sencillo, muy rápido el pasar esa información en high a low y en substance el ir generando distintos materiales. Y por supuesto, vosotros en cualquier capa podéis pintar sin ningún problema. Fijaos, esto se pintará después en los distintos... Podéis pintar directamente en la capa de material o podéis pintar en capas distintas para que solo afecte, por ejemplo, al tema del reflejo, etcétera. Y a su vez, esto también le podéis dar para que tenga distintos modos de fusión que os dará distintos efectos, ¿no? Que así podéis generar suciedad. Bueno, y después ya nos podemos meter con el tema de los alfas, de los procedurales, o sea, esto ya digo, si os interesara, yo creo que incluso, porque es un tema muy bonito, hacer tutoriales ya explícitamente de Substance Painter. Pero como veis, este es el flujo de trabajo, tan sencillo como esto, o sea, porque muchas veces yo lo digo porque, ya digo, con el compañero que estoy ahí trabajando en el proyecto, él sí que sabe mucho de otros temas, pero por ejemplo, esto del paso de high a low, él no había trabajado, pues, oye, él me enseña unas cosas, esto es lo bonito, ¿no? De este mundo. Así que como veis, esto es así de sencillo y ya sabéis, si tenéis cualquier pregunta, a comentarios y ya nos vemos en los siguientes. Un abrazo, gente.